Bien, hermanos, en esta oportunidad una vez más me permito saludarles en la paz de nuestro Señor Jesucristo, comenzando una nueva lección más de la materia de bibliología, en esta oportunidad el tema número 9. Anunciarles de que ya vamos a ir concluyendo nuestro programa de bibliología en el transcurso de la siguiente semana y luego ingresamos a otro contexto que tiene que ver con la neumatología, que es en realidad el estudio del Espíritu Santo. Ya avanzando al tema número 9, el tema que tenemos programado para esta oportunidad tiene que ver con lo que es la crítica textual. Es un tema muy interesante porque ya más de una vez nos hemos preguntado en qué consiste la crítica textual. Yo considero que lo más indispensable en la lectura de la palabra está fundado en la fidelidad. Una palabra contaminada con un pensamiento humanista puede llevarnos a conclusiones erróneas, por lo cual es indispensable de que la palabra tenga fidelidad consecuentemente para que pueda ser anunciada como corresponde en la forma como nos lo transmitió la palabra en nuestro Señor Jesucristo y nuestro mismo Señor y Padre Celestial. Al respecto, decirles que Martín Lutero tenía una enseñanza muy interesante en el referente. Él decía lo siguiente: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Lo que nos impresiona, por lo menos en este tiempo posmoderno, son los milagros, son las experiencias al margen del contenido del mensaje. El mensaje debe ser siempre de carácter cristocéntrico y debe revelar exactamente las palabras que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios inspiró a los profetas y al escritor bíblico. Pero muchas veces nos dejamos llevar por las pasiones, por las doctrinas, por la filosofía, por el pensamiento humanista, los cuales contaminan la palabra de Dios. Por ello es que esta técnica de lo que se ha llamado la crítica textual ha sido muy útil para que pueda ser repuesta la palabra como fue al principio. En este contexto vamos a hacernos una pregunta indispensable. ¿Cómo podemos estar seguros de que el texto bíblico que hoy leemos es científicamente confiable como transmisión fiel del texto? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? La verdad es que hay miles de manuscritos, por lo menos ya superan los 5.000 manuscritos, y prácticamente en cada uno de ellos podemos encontrar diferencias, tanto de carácter lingüístico o por una influencia cultural que habría operado en determinado momento en el escritor bíblico. Y es que a veces en materia social todo es dinámico y culturalmente también ocurre lo mismo y muchas cosas van cambiando. El pensamiento de la Edad Media no es el mismo de este tiempo posmoderno, por lo cual esta palabra necesita ser contextualizada, necesita ser interpretada, pero guardando las verdades que Dios los ha transmitido. Pero tratar de llegar a esa verdad, ese es uno de los puntos más conflictivos. Por ello es que se ha utilizado esta técnica, esta metodología llamada crítica textual. Entonces la crítica textual es la que nos ayuda a buscar en un análisis el sentido y de la escritura, tal y como decía en los originales. Es buscar el texto de tal forma como debió salir de la mente del autor. Muchos de los manuscritos han sido cambiados, hay diversidad de contenidos, pero
tratar de llegar a la verdad, esa es la parte a la que tenemos que identificar. Entonces podemos decir también que la crítica textual nos ayuda a identificar las verdades textuales que están en los manuscritos. No olvidemos que hubo un texto original, el mismo que escribió el autor original de un determinado libro o de una determinada epístola. Entonces a este texto original es a lo que le hemos llamado o se llama técnicamente como autógrafos. Entonces en la actualidad no existe ni uno solo de ellos, no hay autógrafos. Posiblemente se han perdido a razón de la baja calidad de los materiales sobre los cuales fue escrito. Muchos de ellos se han extinguido en el tiempo. También no hay que olvidar que en el inicio de la iglesia hubo una serie de persecuciones que tenían como objetivo desaparecer la fe cristiana y muchos de los textos han sido destruidos y muy posiblemente entre ellos se han destruido los documentos originales, ¿no? O sea, los autógrafos. Estos autógrafos ya no están vigentes actualmente, no existen. Lo que han quedado son las copias de esos autógrafos, que es a lo que llamamos los manuscritos. Entonces la idea es que los escribas, de acuerdo a su formación cultural, de acuerdo a su teología, pudieron quizás efectuar algunas alteraciones en la transcripción de los manuscritos. Pero el desafío entonces del crítico textual es tratar de buscar la verdad, el sentido de la escritura original. Entonces también podemos decir que la crítica textual busca reconstruir el texto original. En última instancia buscará también crear una transmisión histórica del texto. Entonces ese es el objetivo principal del crítico textual, buscar el sentido real de la palabra. ¿Y qué instrumentos va a utilizar al respecto? Los manuscritos, los diferentes manuscritos que están disponibles actualmente. ¿Podemos acceder a esos manuscritos? Claro, por supuesto que sí. En las líneas de internet ya están publicados los manuscritos, y si logramos tener un dominio tanto en el idioma hebreo, que es el original del Antiguo Testamento, o el griego, que es en el Nuevo Testamento, vamos a poder buscar la representación exacta de la palabra. Vamos a poder buscar la referencia en los manuscritos. Cada manuscrito está debidamente codificado y ya está archivado de acuerdo a un procedimiento que los mismos críticos textuales lo han hecho para facilitar su estudio. Entonces esa es la referencia importante acerca de la crítica textual. Ahora, ¿por qué es importante el análisis de la crítica textual? Para esto vamos a formular tres respuestas. El primer argumento es que no poseemos los originales de los textos bíblicos. Como ya he hecho referencia anteriormente, es que con probabilidad se han perdido ya en los primeros siglos de la iglesia. Dios no ha permitido en su divina gracia, en su providencia, que se mantengan estos textos originales, porque quizás el hombre con esa tendencia natural y espiritualista hubiera querido conservarlos como un patrimonio, pero no ha sido posible mantenerlo en esa línea, por lo cual él ha querido que se extravíen y solo nos queden los manuscritos.
Los manuscritos han quedado como un referente, pero no se ha podido espiritualizarlo. En ese sentido es que se ha garantizado también la originalidad de la palabra, como palabra de Dios, como palabra que viene de Dios, y no espiritualizarlo el texto mismo. Por otra parte, también debemos motivarnos a descubrir a través de posteriores transmisiones. O sea, la idea es que habiendo los manuscritos, lo que nos corresponde es buscar esa idea en los manuscritos, en las transcripciones posteriores de los manuscritos, en lo que ha quedado de los manuscritos. Entonces ahí es donde tenemos que buscarlo. Ese es el primer antecedente. El segundo antecedente que va a justificar el análisis de la crítica textual tiene que ver con la exégesis bíblica, que se ocupa de extraer el significado y sentido de los textos. Eso es muy importante porque la exégesis nos ayudará a dilucidar, a comprender, a buscar el sentido exacto de la palabra. Y en la enseñanza pesa mucho la exégesis porque si no nos remitimos, si no nos apegamos a lo que dice realmente la Biblia, entonces estaríamos alterando con un pensamiento humanista. Por lo cual la exégesis bíblica demanda de que se vaya al estudio de los manuscritos y en ese estudio podamos extraer el significado real de las palabras. Entonces esto se impone a distinguir lo que realmente transmitieron los autores originales de la Biblia. Y un tercer aspecto es que hay un interés hermenéutico, hay que volver al texto primitivo. La hermenéutica nos enseña de que la interpretación debe ser gramatical, literal e histórica. Tomando en cuenta esos tres principios, es que la hermenéutica nos va a ayudar también a buscar con fidelidad el mensaje, el texto, la verdad que Dios ha escrito en su palabra, ha inspirado a través de su palabra al escritor bíblico. Entonces hay estas tres razones por las cuales es importante la crítica textual. Reiteramos, el primero es que no tenemos los originales, no hay autógrafos, por eso es que tenemos que indagar a través de los manuscritos. El segundo factor tiene que ver con la exégesis nos ayuda a comprender el significado exacto de la palabra, y tercero hay una razón hermenéutica que nos va a ayudar a buscar la verdad, a interpretar, en la forma como debe ser interpretada, de forma literal, gramatical e histórica. Entonces, esos son los tres fundamentos importantes de la crítica textual. Ahora bien, ¿qué beneficios nos trae el análisis de la crítica? Tenemos que tratar de ubicar los beneficios, ¿no? En qué nos puede ayudar, en qué nos puede favorecer en el estudio del texto bíblico. Hay varias razones. El primero es que tenemos el texto bíblico más depurado. Si encontramos una versión que probablemente tenga mucha carga de pensamiento humanista, tenga una teología errada, entonces a través de la lectura de la palabra con la metodología de la crítica textual vamos a poder llegar a la depuración de los errores que contiene algunas versiones. Entonces la Biblia será depurada, será adecuada a lo que el Señor dijo originalmente, de modo de que podamos desechar toda contaminación fundada o creada por el pensamiento humanista. Otro aspecto es que nos brinda los conocimientos fundamentales de la historia de la Biblia.
Estudiar los manuscritos es trasladarse a un determinado tiempo, a una determinada cultura, a un espacio geográfico y a una forma de pensar de ese tiempo. Y este conocimiento ayuda bastante a la comprensión histórica de lo que dijo para ese tiempo. Pero si lo que dijo en ese tiempo contiene una verdad, esta verdad también debe ser transmitida al contexto contemporáneo. Entonces, identificar esa verdad a través de la historia es muy importante. En esa línea nos sirve bastante la presencia de los manuscritos. Otro factor es que nos enseñan a utilizar el aparato crítico de la Biblia, que es una lista de referencias codificadas de sus cambios. Cada manuscrito ha sido codificada de acuerdo a un código, de acuerdo a una representación especial que nos identifica con la escuela que interpretó determinado texto. Entonces, siguiendo una línea reformada, nosotros ya tenemos un criterio para hacer una crítica directa en una lectura y tener una comprensión cabal de lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces las contaminaciones nos llevan a errores, porque muchos textos, muchos manuscritos, quizás en una o dos palabras tengan algún error, porque los manuscritos generalmente en su generalidad se parecen unos a otros. La diferencia solamente está en algunas palabras, pero estudiarla de forma ordenada, considerando la lista y sus códigos y los cambios que han operado, nos van a conducir a identificar la verdad que estamos buscando. Y finalmente, decir que se han desarrollado una variedad de reglas para el manejo correcto del aparato crítico de la Biblia. Hay una variedad de metodologías para el análisis textual, pero vamos a nombrar en esta clase solamente las más importantes. Entonces vamos a continuación a hacer esa referencia a la utilización de estas metodologías. Es a lo que llamamos reglas de aplicación para el manejo correcto del aparato crítico en el Antiguo Testamento. Hay como 5 reglas para poder seguir este proceso. El primero es buscar la versión textual más antigua, y esta es la que tiene prioridad. Si hay varios manuscritos, entonces entre esos manuscritos la idea es que podamos buscar la más antigua. ¿Para qué? Para poder identificar el contenido del mensaje, porque cuanto es más antiguo tiene menos contaminación. Se considera que guarda la originalidad de la escritura. La segunda regla es la versión textual más difícil tiene prioridad. También hay que considerar eso. ¿Cuál es el texto más difícil? En las escrituras hay muchos textos difíciles, pero para interpretarlos tenemos que buscar también qué dicen los otros manuscritos referente a este texto difícil. Entonces se trata de hacer comparaciones. Otra regla es que la versión textual más corta tiene prioridad. Cuanto es más breve, es más comprensible. De modo de que esto también nos ayuda a buscar una comprensión en lo referente. La versión textual geográfica también tiene prioridad. Eso también es lo que tenemos que tomar en cuenta. El espacio geográfico donde ha tenido vigencia determinado manuscrito. Eso nos ayuda también a poder comprender con más legitimidad lo que dice la escritura original. La versión textual que concuerda con el estilo del autor
tiene prioridad. Estas comparaciones son muy importantes porque cada manuscrito, cada autor bíblico marca su estilo. Si bien el Señor inspira la palabra de Dios, pero el autor tiene la capacidad de guardarla, de guardar su estilo personal. Entonces hay muchos textos que están escritos en el mismo estilo, lo cual también nos ayuda a identificar la veracidad de la palabra. Ahora bien, aparte de las reglas manifestadas, hay también un punto de partida para todo trabajo de la crítica textual. Este punto de partida es lo que podemos llamar el texto masorético. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores hemos dicho que originalmente el Antiguo Testamento ha sido escrito en lenguaje hebreo. Posteriormente, con la influencia griega, ha sido transcrito al idioma griego. Y casi, en realidad, todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Pero hubieron algunos judíos que querían mantener el idioma original hebreo, por lo cual hasta el siglo IX, hasta el siglo X, han realizado un texto en hebreo que se llama el texto masorético, que en realidad es una compilación de todo lo que se había escrito anteriormente y sirve como una referencia para transcripciones posteriores. A esto es a lo que se ha llamado el texto masorético. Entonces, para el crítico textual, este texto es muy importante. Sobre esta base es que se han hecho las traducciones. Por ejemplo, en la versión castellana se han utilizado estos principios, se han utilizado estos textos porque no había, digamos, mucha presencia de manuscritos. Los manuscritos recién han sido descubiertos en el siglo XIX y en el siglo XX, principalmente con el Qumran, que ha dado mucho aporte, nos ha dado muchas luces a lo que ha significado la escritura de la Biblia. Entonces, el texto masorético es muy importante, nos sirve como referencia. Actualmente no tiene la misma importancia como la tuvo en la Edad Media. Ahora tenemos mayor cantidad de manuscritos, por lo cual pasa a segundo plano y los manuscritos llegan a tomar importancia mayúscula. Entonces, el texto masorético se basa sobre una tradición directa en el idioma original y porque fue transmitida con esmero. Lo que ha caracterizado al texto masorético siempre ha sido el minucioso y cuidado exhaustivo en la transmisión, o sea, es un texto confiable. Incluso hasta hoy sigue siendo un texto confiable. No obstante de que se han encontrado nuevos manuscritos que nos dan luces para tratar de llegar a las verdades de lo que dijo Dios en el texto original. Ahora bien, en el análisis crítico textual, principalmente en el Nuevo Testamento, se analizan las evidencias textuales y tratando de hablar de esas evidencias textuales vamos a hacer una referencia. Primero hablaremos de la metodología. En la metodología de la crítica textual se utilizan tres formas de análisis. La primera forma es trabajar con el texto receptus, o sea, el texto compilado de Erasmo, elaborado en el año 1500 después de Cristo.
Este texto receptus, o también llamado en castellano texto recibido, es muy importante porque contiene un trabajo exhaustivo, un trabajo detallado de transcripción de la palabra de Dios, de modo que tiene fidelidad en su contenido. La Biblia del Oso, que corresponde a la versión castellana, ha tenido como fundamento este texto, el texto Receptus. Sobre esta base y con los manuscritos que tenía a mano es que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera han hecho el trabajo de la transcripción, de la interpretación también, para que sea transcrito del idioma original al castellano. Esa es una metodología. La segunda metodología es cuando se usa el texto mayoritario, que es a lo que nos hemos referido anteriormente. Hemos hecho una referencia de varios puntos para identificar el texto original. Entonces, el segundo método es el texto mayoritario. Aquí se toma todos los manuscritos en base al texto que más se repite. O sea, si vamos a tomar varios manuscritos, entonces de todos ellos, ¿cuál es el que más se reproduce? Entonces ese es el original. Si hay alguno y no tiene respaldo mayoritario, entonces puede ser desechado, puede ser considerado como falsa. Entonces ahí tenemos otra forma para identificar el texto original, es utilizando el texto mayoritario. Y por otro lado también tenemos el método crítico, o también llamado ecléctico. El ecléctico considera dos cosas, dos evidencias textuales: la evidencia textual interna y la evidencia textual externa. Entonces, en el cuadro que estamos viendo son el resultado de lo que es el método crítico, o también llamado el método ecléctico. Ahora, ¿qué consideramos como evidencia externa? Aquí se plantean dos preguntas. La primera, ¿qué edad tienen las versiones textuales y el texto de cada variante? Y la segunda pregunta, ¿cómo es la calidad de cada manuscrito? Se está refiriendo al manuscrito, a su condición externa. Entonces ahí hay dos preguntas sobre las variantes y sobre la calidad del manuscrito. Es obvio, ¿no? Si es en papiro, tiene más antigüedad, porque después vino el uso del pergamino. Entonces esto nos da una referencia exacta del tiempo en que fue escrito. Entonces esto es una evidencia de carácter externa. ¿Y cuándo es interna? Cuando las versiones textuales más difíciles son de prioridad, o sea, los textos difíciles tienen que ser urgentemente analizados. Hay que buscar otros textos también difíciles y tratar de indagar a través del método de la comparación qué dicen en lo referente a ese texto cuestionado. Por otro lado, las variantes textuales más cortas son muchas veces las que son las originales, ¿no? Si no tiene mucha palabra, es más corta, entonces con seguridad de que corresponden a las versiones originales. Entonces, esto en cuanto se refiere a la metodología de la crítica textual. Finalmente, concluyendo ya la clase, ¿cuáles son las reglas fundamentales para el análisis del crítico textual? Solo una versión puede ser original. No puede haber muchas versiones, tiene que haber solo una. En el análisis de los manuscritos tenemos que llegar a una conclusión.
y determinar una sola versión, y esa tiene que ser la original, con las características, utilizando la metodología que ya hemos explicado anteriormente. Solo una versión textual concordaba con lo externo y con lo interno. Obviamente que tiene que haber referencia compatible entre lo interno y lo externo. ¿Para qué? Para determinar la versión textual. Este análisis comienza con lo externo y va hacia lo interno. Primero ver la antigüedad, la calidad del manuscrito y luego ingresar al fondo, al estudio de lo interno, o sea, al contenido del mensaje. La evidencia interna, sin la evidencia externa, no puede fundamentarse una crítica textual. Entonces, tenemos que considerar ambas cosas, la calidad del manuscrito y el contenido del manuscrito, porque sin esas evidencias difícilmente vamos a poder hacer una crítica textual. Y las decisiones crítico-textuales yace sobre los manuscritos griegos. En el Nuevo Testamento, sobre los manuscritos griegos. Y en el Antiguo Testamento, sobre lo que es el hebreo. En los hallazgos de Al-Qumran se han encontrado algunos manuscritos en papiro, y algunos de ellos estaban escritos en griego, pero con la influencia del imperio griego, muchos de esos han sido transformados al idioma griego. Eso pasó con la Septuaginta, o sea, es cuando fue cambiado desde el hebreo hasta el griego. Hay mucho material sobre este referente. Al final de esta clase, hermanos, les estoy dejando un libro que les va a ayudar bastante a poder comprender esta clase. Es un tema bastante ampuloso precisamente por el contenido técnico que tiene, precisamente en la clasificación de los manuscritos. Entonces, es un texto elaborado por autores católicos, pero no afecta en nada a lo doctrinal, pero sí nos va a ayudar a comprender a precisión lo que es el análisis de la crítica textual. En base a esa lectura, si quieren profundizar el tema, van a poder comprender cómo se desarrolla esta técnica y cómo se puede acceder inclusive a los archivos virtuales donde están los manuscritos originales de la Biblia. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en este tiempo. Hermanos y hermanas, les agradezco mucho, que Dios les bendiga, que tengan un tiempo siempre de reflexión, de acercamiento al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para poder vencer este momento por el cual estamos atravesando, que con seguridad ha de pasar. Dios les bendiga y muchas gracias.